Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de Psicología Holística Trascendental. Son las 7:30 de la noche en la ciudad de Medellín. Quien les habla, Andrés Urrea, psicólogo y presentador de Radio Psicol. Y el motivo del programa del día de hoy, vale agregar psicólogo, presentador y técnico profesional en fútbol. Para escucharnos en vivo, ingrese a psicol.jimdo.com, se los deletreo, psicholt.jimdo.cmo, y ahí se podrá dirigir a la entrada del blog Escúchanos en vivo, donde nos podrán escuchar todos los lunes a partir de las 7:30 hasta las 8 de la noche, hora de Colombia. Hoy tenemos un tema para los amantes del deporte: la psicología del fanatismo deportivo. El motivo por el que se ha elegido este tema es, en primer lugar, como antesala de la Copa América de fútbol que se disputará en Chile durante el próximo mes y en el cual participará nuestra selección Colombia después de su exitoso paso por el Mundial. En segundo lugar, como el propósito de generar reflexión para lo que son las finales del fútbol colombiano, donde tenemos esta semana dos partidos muy importantes de cara a conocer quién será el próximo campeón. Por un lado, tendremos a mi amado equipo, el poderoso Deportivo Independiente Medellín, que enfrentará al Deportes Tolima en la primera semifinal, juego que se disputará en Bogotá y luego en el Atanasio Girardot de Medellín. Por el otro lado tenemos al copero y gran equipo Millonarios, que jugará la otra semifinal contra el Deportivo Cali. El llamado es a la paz, a la armonía, a la tolerancia, ya que como tercer punto quiero resaltar lo sucedido en Argentina el pasado 14 de mayo, cuando se enfrentaban el Boca Juniors y el River Plate, y un desadaptado social, en complicidad de otros que se dicen llamar hinchas, le tiraron gas pimienta a los jugadores del River, provocando no solamente la suspensión del partido, sino la eliminación de su equipo de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El tema se presta para mucho más que hablar de solo el fenómeno social que produce el deporte. Pues por un lado sería interesante debatir si es justa o no la decisión que toma, por ejemplo, en el caso del Boca Juniors, la Conmebol, de eliminarlo del certamen internacional, ya que el equipo, si lo vemos, si lo pensamos, el equipo no tiene la culpa de que los hinchas hagan lo que hacen, aunque hay algo que podemos tener en cuenta, y eso siempre lo dicen los mismos directivos de los diferentes equipos, y es que la hinchada hace parte del club, es de la misma familia, y como es un grupo, si uno del grupo la embarra, todos pagan. El deporte, o por lo menos este deporte que es el fútbol, los deportes colectivos, grupales, tienen esa característica: si un miembro del equipo falla, todos pierden. Sin embargo, las normas son las normas. Y si no, miremos el partido entre Medellín y el Junior hace poco por los cuartos de final. Terminó 2-2 en Barranquilla, pero por una norma que incumplió el equipo costeño, se le otorgaron 3 goles al Medellín contra 0 del conjunto tiburón, es decir, ganó el Medellín 3-0 en el escritorio. Lo que hizo que posteriormente Medellín llegara a su ciudad a jugar el segundo partido por cuartos de final de una manera más tranquila, y como resultado ganaron 1-0, lo que terminó entonces 4-0 el partido y clasificando a semifinales. Pero el debate no se quedaría en la normatividad, porque entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa si un hincha del otro equipo es quien comete una falta desde la tribuna haciéndose pasar por hincha del equipo afectado? Es decir, para poner un ejemplo, hace algunos años, si no estoy mal, el Deportivo Pasto jugaba un partido muy importante
acá en Colombia, donde se definía su continuidad o no en la primera división o su descenso a segunda división. Un hincha malintencionado tiró una piedra o algún objeto a un jugador del equipo rival del Pasto, o sea, del equipo que jugaba contra el Pasto. Esto lo que ocasionó fue que en el escritorio el Deportivo Pasto perdiera el partido por esta normatividad y como consecuencia descendió a la B. Entonces yo me pregunto, ¿y si no fue un hincha del Pasto, sino que fue un hincha del otro equipo que estaba infiltrado y lanzó la piedra? Pues logró su cometido, y con todo eso todo un pueblo pagó las consecuencias, porque es indudable que el deporte, el fútbol, genera mucha pasión en todo un pueblo. Sin embargo, estas cosas no deberían ni siquiera de estarse hablando, ¿no? Eso no debería de pasar en nuestro medio. No si quienes van al estadio fueran personas cultas realmente, personas que no olvidan que el propósito fundamental del deporte es divertir, pero que ellos nada pierden y nada ganan cuando ese equipo pierde o gana. En mi ciudad, por ejemplo, sin entrar en generalizaciones ni a mencionar nombres, pues tanto unos hinchas como otros, no importa de qué bando sean, son buenos y malos, o sea, los hay de todas las calañas. Pero voy a resaltar un fenómeno que se presenta con frecuencia y la respuesta que yo suelo dar. Los fanáticos de uno de los equipos más reconocidos del país suelen humillar, porque esto es humillación, a los demás hinchas de los demás equipos, no solamente a los del Medellín, sino también a los de Millonarios, Santa Fe, Cali, América, de cualquier equipo, por los logros obtenidos de su club, lo que genera malestar y que en muchas partes del país sean repudiados. Ahora bien, sin entrar en detalles de si lo que ha conseguido su equipo ha sido legal o no, pues es el contraargumento de muchos, la pregunta que yo les hago, siendo un poco más racional, es la siguiente: de eso que su equipo ha logrado, ¿cuál ha sido su aporte? ¿Dónde está su nombre en los títulos o en los cheques que cobran los jugadores? Realmente ninguno de los que amamos el deporte ganamos nada, a no ser que seamos también deportistas y estemos haciendo parte del equipo. De los 80 millones de euros que pagó el Real Madrid por James Rodríguez, a mí no me tocó ni olerlos, no me tocó ni un centavo. Entonces, ¿cuál es el problema? Realmente los que ganan no somos nosotros. Nosotros solo ganamos en diversión. Ese dinero es para el jugador, para su manager, para el equipo dueño de sus derechos deportivos. Entonces, ¿para qué nos matamos los demás? ¿Qué sentido tiene matarnos? ¿Qué sentido tiene violentar a otros? El fútbol es como la guerra, lamentablemente. Mientras los soldados van y pelean por una causa que muchas veces desconocen, los interesados están tomando un buen café y leyendo la prensa en el palacio donde viven. Los que se matan son los peones. El rey está resguardado y protegido, está tranquilo. Y digo el fútbol porque si bien en otros deportes también se puede presentar este fenómeno, el fenómeno de la violencia, entre quienes, entre los seguidores e incluso entre los mismos participantes, y ojo con esto, es mucho más delicado porque se convierten en los primeros provocadores, y esos deben ser no solamente jugadores, sino también profesionales. Eso es lo que caracteriza a un jugador de un equipo, ya sea de fútbol o de cualquier otro deporte. Un deportista que esté de alta élite debe ser un profesional en todo el sentido de la palabra, no debe ser un provocador de violencia, que los encontramos mucho junto con comentaristas amarillistas e ignorantes. Bueno, y es innegable que esta situación es mucho más común en el fútbol que en otro deporte, por lo menos aquí en Latinoamérica y principalmente en nuestro medio. Pero bueno, es que el fútbol pareciera ser un deporte de guerra. Sería cuestión de trasladarme un poco a la historia de cómo inicia y cómo precisamente era durante la guerra, cuando los vencedores arrancaban las cabezas de sus contrincantes y las llevaban de ciudad en ciudad, pateándolas, jugando con ellas.
pero no me voy a tener a contar anécdotas porque se me va el tiempo. Sin embargo, hay una que sí quiero resaltar y es la de la Segunda Guerra Mundial, algo que se conoce como el Partido de la Muerte. Incluso de esta hay una película con este señor Sylvester Stallone. Cuando los nazis encontraron y reunieron a todos los jugadores judíos de un equipo llamado Dinamo de Kiev, aún existente, los retaron a un partido. Como era de esperarse, los jugadores profesionales golearon a los soldados nazis, algo que el mismo Hitler no toleró, diciendo incluso que prefería perder la guerra que un partido de fútbol. Así que los volvió a retar y la goleada se repitió, pero esta vez con un mensaje claro. La última jugada, que iba a terminar en gol por parte de los jugadores del Dinamo, finalizó en que un delantero llegó hasta la raya del arco y en vez de meter el gol se volteó y botó el balón a un lado. El mensaje fue transparente, fue clarísimo. Ustedes no nos van a perdonar la vida, pero nosotros sí se las perdonamos. ¿Cuál fue el desenlace? Todos desaparecieron, al parecer, en una cámara de gas. Pero bueno, no más de historia de anécdotas. El fanatismo deportivo tiene varias características, entre las cuales se apilan, según Busquets, la pasión, la adhesión, la socialización, el compromiso, la unicidad, la intolerancia y la violencia. El deporte debe ser parte de nuestro diario vivir, debe hacer parte de nuestra salud. Hay mucha gente que lo practica, otros caen en la sociedad globalizada del sedentarismo. Sin embargo, el deporte siempre debe favorecer, como lo acabo de decir, la salud del usuario y también de los espectadores, no solo la salud física, sino la salud mental. Estamos en una época donde a veces se confunde el deporte con la religión y el dogmatismo, aunque vale decir, con esas pequeñas historias tal vez ni se trate de la época. El deporte como estilo de salud y vida nos acompaña siempre, ya sea que lo observemos o lo practiquemos, a diferencia de lo que son los dogmáticos en las competencias, en especial en el fútbol. Los eventos deportivos atraen y juntan masas que disipan sujetos y esparcen individualidades. Hay que encontrar varias características de lo que son los eventos deportivos. Hay un poderoso factor y son los espectadores. Ahí vamos donde vamos a encontrar las principales características de lo que hace o de lo que forma la relación entre el deporte o el evento con ese fenómeno social que es la violencia. Los espectadores, quienes en cada partido muestran su pasión irracional hacia un equipo, llegando incluso a agredir a quienes los contradicen en sus gustos. Hay varios tipos entonces de fanáticos, como son los televidentes, los espectadores como tal y la audiencia. Ustedes podrán también tener sus propias categorías. El caso es que todos se manifiestan en los enfrentamientos entre dos equipos. Algunos llegan a ser criminales solo por defender lo indefendible. Y no es la defensa al equipo, es la violencia sin sentido lo que es un motivo sin objetivo que no trae ganancia alguna, solo trae penas y tragedias que logran llegar hasta el límite, incluso hasta la muerte. El fanatismo realmente se remota a la religión. Religare, que significa juntar o reunir fraternalmente. Sin embargo, ese término ya no aplica para nada. Lo mismo pasa con el fanatismo deportivo. Es una forma de atribuir su responsabilidad sobre el otro a los parámetros establecidos. El sujeto desaparece en la masa, como decía Sigmund Freud en el libro Malestar de la cultura. El fanatismo deportivo, ya decíamos, se remonta a la antigüedad, donde los romanos disfrutaban de carreras de carros y peleas a muertes. Por otro lado, en culturas como la griega lo utilizaban como medio para fortalecer
el ser y el hacer, mientras en otros lugares más tribales se usaba como método para demostrar la fuerza de un guerrero. Pese al pasar de la historia, el deporte no ha desaparecido, antes ha aumentado tanto en número de practicantes como de disciplinas. Al regreso vamos a hablar un poco de lo que es ser hincha y ser fanático.
Muy bien, ahí teníamos a Concrete Foundation con No Responsibility en el intermedio de este programa. Vamos a continuar entonces con lo que nos convoca el día de hoy, que es el fanatismo deportivo. ¿Cuándo se pasa de ser hincha a fanático? Es una pregunta bien interesante, porque entonces también tenemos que preguntarnos, ¿será que hay una diferencia entre ser hincha y ser fanático? Yo creo que sí, yo pienso que también lo tenemos muy claro, por lo menos las personas que gustamos del fútbol, del deporte. Un hincha es quien sigue fervientemente a un equipo, mientras un fanático es quien entrega todo y hace de ese equipo su vida. Esto podemos verlo en los constantes enfrentamientos y rencillas entre equipos. Mientras los hinchas acuden a los eventos deportivos como modo de apoyo a su equipo, los fanáticos lo utilizan para descargar su ira y sus proyecciones internas en formas de violentas manifestaciones frente al otro, sin razón justificada, pero con aparente sentido. El sentido que le dan es el mismo sentido de la guerra. O sea, luchan por una causa que no es causa. Son luchadores sin causa entonces. Sin embargo, como ya se dijo recientemente, todo esto tiene que ver con la proyección. Y por otro lado, el error de atribución fundamental juega un papel crucial, puesto que ponemos nuestra responsabilidad en la masa, donde los factores disposicionales se cancelan frente a los factores situacionales. Nos desresponsabilizamos frente a nuestros valores y actuamos tal cual creemos, dejándonos muchas veces llevar por el montón y otras veces intentando ser quienes arrastremos al montón a un abismo sin fondo ni sentido, a la propia oscuridad maquillada de carnaval. El fanatismo deportivo en últimas es como la guerra. En la guerra hacemos y deshacemos porque nos entremezclamos con la masa, llegando a renunciar a la responsabilidad. Y además renunciamos a la individualidad, tal como lo plantea Zimbardo en el efecto Lucifer, llevando consigo los valores y criterios propios del sujeto que deja de ser individuo para convertirse en una célula más de un sistema de creencias irracionales e indefendibles. Pero ¿cuáles son las causas del fanatismo deportivo? Si volvemos a los comienzos históricos del deporte, este se fundamenta en la competencia. Hasta ahí todos entendemos. Pero la causa del fanatismo es algo que se sale de la competencia misma. El sujeto viene cargado de una gran cantidad de sentimientos y emociones reprimidas que logran proyectar en el otro, y aunque ese otro es un agente ajeno, no es muy diferente al sujeto agresor. La única diferencia radica en el color de su camiseta o en el escudo. Esta es una razón absurda para ejercer rechazo y deshumanización, pero ante todo irracional. Y digamos lo siguiente, lo irracional, todo lo que es irracional, solo por esa característica hace que lo absurdo ya no exista. Abole, elimina, omite todo lo absurdo. La deshumanización lleva a la desresponsabilización. ¿De qué cosas? Se preguntarán. De cada acto y de cada palabra. Por eso es que los fanáticos arrasan todo como bárbaros sin consecuencia. Si ellos piensan que no hay una consecuencia, creen que lo que hacen está bien hecho, que tiene una justificación. No tienen conciencia ni dolor empático hacia los demás. Deshumanizar es omitir al otro como persona y como ser sintiente. El fanático tiene esta facilidad. El fanático tiene una carencia en su identidad con el mundo y no obstante está aislado simbólicamente de la sociedad, lo que le hace ver a los demás grupos
como una etnia en la que se puede desenvolver, una masa de la que no ha hecho parte y en la que descarga sus sentimientos de ira, odio, repugnancia y sobre todo su responsabilidad, o su irresponsabilidad mejor. Eso es ser un fanático, casi que raya con la sociopatía, si lo pensamos desde términos patológicos. Y es que el sujeto en la masa realmente no reflexiona, no piensa, no actúa, solo reacciona y obvio, no hay que descartar el consumo de sustancias, antecedentes violentos del individuo y de su familia, de la misma cultura, del medio en el que se desenvuelve, la crianza y las enfermedades mentales. Por eso digo, puede rayar incluso con la sociopatía. El fanatismo deportivo trae consigo unas consecuencias, muchas de estas son graves. Están entre accidentes, muertes, enemistades gratuitas y demás. Otras de las consecuencias del fanatismo son el desarrollo de la xenofobia y el racismo extremo, lo que puede llevar a la muerte y a la destrucción de familias enteras. En general, las consecuencias de la violencia en el deporte logran llegar a la defunción de una o muchas personas, la decadencia de familias, de comunidades enteras, de una sociedad, la destrucción y estructuras deportivas y sus entornos, incluyendo los civiles que pasan por estos lugares, no tienen nada que ver, ni siquiera les gusta el deporte que se está practicando en ese momento, y reiterando la violencia racista y la xenofobia, y además de que en estos eventos la violencia sexual aumenta, y en esto permítanme decirle, esto no es deporte, es un espectáculo romano de gladiadores, esto es ignorancia, un completo circo de estupidez humana, de decadencia. Ahora bien, para finalizar podemos hablar un poco de lo que aporta o lo que puede aportar la psicología. Como psicólogos tenemos la función de concientizar a las personas, en especial a los niños, sobre el adoctrinamiento a un equipo. Primero debemos estudiar las causas de estas conductas y sus posibles respuestas, en qué contexto se manifiestan más y cuáles son sus detonantes. Es explorar los trastornos encubiertos en los sujetos, pues estos buscan de manera poco ortodoxas manifestar sus sentimientos reprimidos. Es nuestra función como integrantes de la sociedad y como profesionales fomentar espacios para el deporte y la tolerancia, abrir lugares para que el sujeto haga catarsis y así poder detectar esos problemas que en el otro ignoramos, para la prevención de un futuro poco alentador para él y la sociedad. Así pues, llegamos al final de esta emisión por el día de hoy. Recuerden escucharnos en vivo todos los lunes desde las 7:30 p.m. o en nuestro canal de YouTube Psicología Holística Trascendental. En la descripción quedan nuestros enlaces, tanto de Facebook como el canal de YouTube, el blog, la página. Me voy no sin antes felicitar a los semifinalistas del fútbol colombiano, Millonarios, Cali, Tolima, y desearle especialmente éxitos a los jugadores y cuerpo técnico del Independiente Medellín, el otro semifinalista. Asimismo, éxitos totales para nuestra selección Colombia en la Copa América. Esperamos que se traigan el título y que le den esa gran alegría a nuestro pueblo que tanto se lo merece. Y a todos los hinchas, por favor, a celebrar en paz. Que tengan una feliz noche y una maravillosa semana. Hasta pronto.